¿Cuántos están contentos en esta mañana? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos dicen, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque vengan enemigos sobre tu vida, Dios va a abrir camino para que tú puedas pasar y nada te da ni nadie te pasa algo en tu vida. ¿Lo creen a eso? Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 15. He titulado el mensaje de esta mañana, la actitud puede cambiarlo todo. ¿Cuánto dicen? Mi actitud va a ser mover la mano de Dios. ¿Cuántos saben que hay personas que quieren recibir, alcanzar algo de parte de Dios, pero son personas pasivas, personas que dicen, cuando Dios quiera lo voy a recibir, cuando Dios ya lo quiere dar? El problema es que somos muchas veces, codiar lo que está a tu lado y decirle, muchas veces somos muy perezosos. Y la Biblia dice que el perezoso anhela y no alcanza nada. Espera que todos se lo pongan como los bebés, ¿no? Que le lleven la papilla a la boca. Cuando Dios quiere y dice en su palabra que Él a sus siervos, a aquellos que están con Él, dice que los hace llamas de fuego. Lo hace activo, hace que ardan, hace que muestren esa actitud de lo que realmente creyeron en Dios, se activen en eso. Y la Biblia en el libro de Daniel dice que el pueblo que le conoce se esforzará y actuará. Va a tener una actitud que hará mover la mano de Dios. ¿Cuántos están aquí? Veamos ahí lo que dice el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21. Y dice lo siguiente: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia ¿de quién? De mí. Mi hija es gravemente atormentada. ¿Por qué? Por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, ¿cuánto dicen? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella tuvo una actitud. A ella le pusieron freno, no, deja de gritar. No venga detrás del maestro, deja de gritar, nos estás atormentando. Tú dices que tu hija está atormentando y sabes que tú no estás atormentando a nosotros. Pero Dios, ¿qué hace? Dios ve qué cosa, la actitud. Y dice en ese versículo que ella fue y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Codíalo al que está a tu lado y dile lo siguiente, ¿estás dispuesto a perseverar hasta alcanzar lo que quieres ver? Fue a Jesús, se postró y le dice, Jesús, mi hija está siendo atormentada. Comenzó a pedir socorro, comenzó a pedir ayuda. Los discípulos la querían dejar a un lado, pero ella, ¿qué hacía? Persistía, de tal manera que se postró a los pies de Jesús. No le importó lo que le decían, no le importó el impedimento, no le importó que no era parte del pueblo de Dios, sino que aún así estaba dispuesto a pelear por su milagro. ¿Cuántos están dispuestos a pelear por su milagro? Hay personas que ven y dicen, esa persona recibió un milagro, ¿y por qué yo no? Pelea por lo tuyo. Dios quiere que sus hijos peleen por las promesas que Dios le hizo. Y la Biblia dice que Él es nuestro sanador. Él es Jehová, nuestro sanador. Y si Él dice que nuestro, ¿cuánto dice? La sanidad es mía. La Biblia dice que Él es nuestro proveedor. Y si Él es nuestro, cuando dicen la provisión de Dios, ¿cuánto dicen? Es mía. Si Él es mi Padre, la descendencia de Él soy yo y la bendición del Padre viene sobre los hijos. Pero ella no era parte de ese pueblo. Imagínense cómo ella estaba dispuesta a desafiar
a Jesús, que ella misma le dice sí, y lo leemos aquí, en el versículo 26, respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa ¿de quién? De sus amos. Muchas veces los que les tienen que pertenecer la bendición de Dios están siendo ociosos y perezosos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Saben, los hijos de Dios tienen la herencia por ser hijos, pero muchas veces no reciben por falta de actitud. Prefiero dormir antes de congregarme. Prefiero hacer esto antes de hacer aquello. Y Dios dice: es mejor hacer lo correcto, porque bendice Dios a aquellos que hacen lo justo y lo correcto. Pero muchas veces estamos esperando bendición de Dios, pero somos personas perezosas, pasivas. Cuando Dios quiera, Dios me va a bendecir. Cuando Dios quiere, Dios dice: ya lo hice. Cuando Dios quiera, Dios me va a sanar. Isaías 53 dice que ya fuimos curados, por sus llagas ya fuimos sanados. Pero la actitud nuestra es recibir lo que Dios tiene. Esta mujer dice: sí, pero los perrillos, aquellos que tú dices que no son parte de la bendición, comen de las migajas de la mesa. ¿Por qué? Porque aún los hijos de Dios, estando en la mesa, en el banquete donde está la bendición de Dios, miran para otro lado y no les interesa la bendición de Dios. ¿Cuántos están aquí? Pero cuando a ti se te caen las bendiciones que tú no alcanzas por pereza, vienen aquellos que no son parte del pueblo de Dios, se postran, tienen una comunión, algo en su vida, y Dios los bendice. Lo que a ti se cae, ellos lo recogen. Cuando a ti se te pierden las bendiciones, no va a faltar otro que las va a querer tomar. Dios había bendecido a Esaú. ¿Cuántos se acuerdan de Esaú? Dios le bendijo, ¿saben con qué? Con la primogenitura. ¿Qué es eso? El 70% de la herencia del padre era para el primer hijo, para el primogénito. El resto, los 30% restantes, si había 100 hijos, lo tenían que repartir. Pero el 70% era para el hijo. Dios lo bendijo, Dios le proveyó, Dios le dio lo mejor, pero él lo cambió por un plato de comida. ¿Cuántos hijos pierden la bendición de Dios por un momento de tentación, por un momento de tomar lo injusto, por un momento de hacer lo incorrecto? Cuando Dios le bendijo con mucho más de lo que ellos pensaban, pedían y entendían. Por algo tan insignificante muchas veces perdemos las bendiciones de Dios. Por algo tan insignificante, tan pequeño, perdemos lo glorioso que Dios tiene para nuestra vida. Esaú tenía una gran bendición, pero ¿qué hizo? La vendió a la primogenitura. Y Jacob, ¿cuánto dicen? Estuvo dispuesto a negociar. Lo que era algo glorioso, estuvo dispuesto a cambiarlo por un plato de comida. Y Jesús, viendo la actitud de esta mujer, ¿qué fue lo que le dijo? Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una actitud todo lo puede cambiar. Una actitud todo puede llegar a transformar una situación. Una pequeña actitud. ¿Se lo imaginan a Jesús diciéndole: tú no eres digna de recibir las bendiciones de los hijos? Tú no eres aquella que tiene que estar en el lugar aquí. Pero aún así dijo sí. Y puso aún más, puso en ridículo esta mujer a los hijos que dejan perder las bendiciones de Dios. Sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen. Cuando somos hijos no dejamos caer ninguna migaja. Todas las bendiciones de Dios las abrazamos, las tomamos, porque cuanto más recibimos de Dios, no le damos las migajas a la gente, le damos lo mejor. Jesús fue a la cruz porque era lo mejor. El Padre dio ¿qué cosa? Lo mejor. ¿Qué es lo que vamos a hablar nosotros? Lo mejor. Esta mujer no se merecía recibir las migajas. Pero como no había alguien que la bendiga la manera
y a la altura de la bendición que se merecía por ser una mujer, por alguien. Dios que dijo, te sea hecho como tú quieras. Jesús en ese momento dejó demostrado de que todo aquel que tiene una actitud correcta, que está dispuesto a morir para seguirle, a humillarse delante de su presencia sin importar cuánto se le burlen, se le ríen y lo quieren dejar a un lado, dejó demostrado Jesús que todo aquel que se humilla será exaltado por él. Veamos más adelante, porque Jesús es amplio en bendecir. En el versículo que sigue, versículo 29, luego que él sale de ese lugar, versículo 29 dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí. Jesús tenía un momento en el cual él quería estar tranquilo, quería reposar, estar tranqui. Dice que se sentó allí, ahí estaba. Luego de bendecir a una mujer, luego de hacer un milagro en su vida, luego de hacer de que su hija cobre y reciba lo que estaba necesitando, se fue a otro lugar y ahí se sentó y ahí estaba tranquilo. Pero veamos lo que dice en el versículo 30. Mientras él se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿A dónde lo pusieron? ¿A dónde lo pusieron? El lugar más bajo para el ser humano, estar ahí postrado, es el lugar más alto para Dios, para recibir las bendiciones de Dios, los milagros de Dios. Cuanto más tiempo estemos postrados ante su presencia, más rápido vamos a recibir las bendiciones de Dios. Por algo dice que aquel que se humilla va a ser exaltado. ¿De qué manera Dios te exalta? Que lo que tú estás necesitando, Dios te lo dé. Él estaba en un lugar ahora tranquilo, estaba sentado. Pero cuando se entera la gente dónde está Jesús, lo que Jesús puede hacer, la gente va a ir detrás de él. Y fíjense que las personas que se acercaron, personas con grandes necesidades. No dice que los ricos iban detrás de Jesús. No dice que los discípulos iban detrás de Jesús. Nos dice que los 70 que le seguían a Jesús iban detrás de él. Cuando él termina de hacer lo que estaba haciendo un milagro, fue a otro lugar y se sentó allí. ¿Y qué pasó? Versículo 30. Y se le acercó mucha gente, porque traía consigo ¿a quién? A cojos, ciegos, mudos, mancos y otros enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Hasta que nosotros como hijos de Dios no veamos la necesidad, que muchas veces estamos mancos espirituales, cojos espirituales, ciegos espirituales, hasta que no nos veamos en esa situación, nunca vamos a ir a buscarle a Él. Él tiene la necesidad para nuestra vida. Hasta que no nos vemos en esa condición, nunca nos vamos a postrar ante Él. Hay personas que dicen, yo no hice nunca nada malo. Yo soy buenísimo. Podría lo que está a tu lado y dile, ¿cómo andamos por casa? Yo siempre fui una buena persona. No maté, no robé, no hice esto. Pero tal vez le sacaste la mujer al vecino. O tal vez hiciste algo que no tenías que hacer. La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Cuando a Jesús le dijeron, tú eres bueno, no, bueno no hay ni siquiera uno. Solamente Dios es bueno. Para que la gente no se confunde y diga, uy, qué buena persona, es un pan de Dios. Pero el cascarón cuando se cae por fuera, aparece lo que está dentro. Y ahí estaba Jesús sanando ¿a quién? A todos los que se acercaban a Él. Personas necesitadas, viendo ahí, Dios la bendecía. Algo estaba pasando. Eso es impactante, versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo ¿a quién? A los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios ¿de quién?
¿Al Dios de quién? De Israel. La gente glorifica lo que Dios hace. Cuando a ti te ve próspero, la gente no le queda otra cosa, decir, yo quiero esa bendición. Como lo proveí, le proveíste, le diste lo que necesitaba. Yo también lo quiero. Le dan la gloria a Dios cuando a ti te va bien. La gente se maravillaba viendo cómo Jesús había hecho esos milagros. Pero para que ocurra eso, había una actitud previa. Había una actitud que tenía que llevar a la gente a los pies de Jesús. Él no comparte su gloria con nadie. Cuando nos postramos y buscamos su rostro, su corazón, nos postramos ante Él, hay una actitud para desatar la bendición de Dios. Me impacta algo importantísimo aquí en ese versículo. Versículo 31, porque dice, de manera que la multitud se maravillaba, viendo, ¿cuánto dicen? Viendo. Hasta que la gente no ve, no puede maravillarse. Hasta que la gente no ve a una persona cambiada, restaurada, no puede glorificar a Dios. Cuando ve al adicto siendo libre, cuando ve al hombre infiel siendo libre, cuando ve a la persona que hurtaba y ahora no hurta más, la gente se maravilla. Pero lo impactante aquí es lo que dice más adelante. Y glorificaban al Dios, ¿de quién? De Israel. Tu Dios va a ser glorificado cuando tú tienes una buena actitud. ¿Por qué? Porque Dios, cuando tú tienes una actitud, Dios ¿qué hace? Dios te bendice. Tú recibes la bendición de Dios y todo ojo lo verá y va a querer también recibir ¿qué cosa? La bendición que tú tienes. No por envidia, sino porque te ve bien y ellos también quieren estar bien. ¿Glorificaban a quién? ¿Al Dios de quién? Israel. Veamos lo que dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Porque el Dios de Israel, ¿cuánto dicen? Es mi Dios. Y en el versículo 30 de 1 Samuel capítulo 2 dice, por tanto Jehová, el Dios de qué? ¿El Dios de qué? De Israel. Dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, no, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Jesús lleva al pueblo de Israel a entender que hay un Dios que está dispuesto a bendecirle. El mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Dios quería bendecir perpetuamente la casa de Elí, un hombre que estaba en el lugar donde tenía que tener ese alimento fresco, pero había hijos suyos que se habían pervertido y no los amonestaba, no los corregía. Y Dios dijo, voy a hacer esto, pero ahora no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tus hijos no me honran, al contrario, desprecian mi presencia. Yo honro a los que me honran. Dios no pudo hacer con Elí lo que tenía que hacer con él y con sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos no honraban a Dios. Entonces tuvo que tomar ¿a quién? A un muchacho, a Samuel, y comenzar a revertir la situación. A causa de gente que no honra a Dios, Dios buscará otro que le honra. Y Samuel fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Cuando tú honras a Dios, Dios no tiene problema de qué, de honrarte. Cuando tú menosprecias a Dios, no hay ninguna bendición que venga para ti. Es como que tú puedas bendecir y ayudar a aquellos que se lo merecen porque los ves, que se esfuerzan, que tienen una buena actitud. Pero hay otros que no, que son perezosos, que dicen, no, yo voy a esperar a ver qué Dios dice. A ver si es la voluntad de Dios que tengo que ir a la iglesia. A ver si es la voluntad de Dios que tengo que ir a trabajar. A ver si es la voluntad de Dios que tengo que hacer esto. Y Dios lo tiene en poco. Pero hay otros que dicen, Jesús ya lo dijo, id a ser discípulos. Yo no espero que me lo vuelva a decir, voy a ir a ser discípulo.
Él dijo, por sus llagas ya fuiste curado. Él ya lo dijo. Conforme a eso tengo una actitud. Él lo dijo, ya está. ¿Por qué lo tiene que volver a decir? Recibo lo que Dios tiene. Dios honra a los que le honran. Y los que lo desprecian, lo dejan a un lado. Dios hace lo mismo. Los tienen poco. Una actitud puede cambiar la historia de una familia. Una actitud puede cambiar todo. Cuando Dios habla y comienza a llamarlo a Samuel, le decía Samuel y iba y buscaba a Elí. ¿Tú me llamas? No, yo no soy. Y otra vez, Samuel, y él iba, ¿tú me estás llamando a Elí? No. Y después se dio cuenta y dice, debe ser el Señor que te está llamando. En cada llamado del Señor, aún sin conocer la voz de Dios, Samuel iba a buscar quien le hablaba. Cuando él reconoce y se da cuenta, porque Elí se lo muestra, de que era Dios llamándolo, ahora ya no iba a Elí, ahora iba a buscar a Dios. Una actitud puede cambiar la historia de nuestras vidas. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Ana, la madre de Samuel? En angustia, con lágrimas, mal, triste porque no podía dar a luz. Una actitud la llevó ¿a qué? A que Dios mueva su mano, que Dios se acuerde de ella y que del vientre de ella se levante uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Una actitud. Mientras ella derramaba su corazón, tenía una actitud de entrega a Dios. Elí la tuvo por ebria, a ella no le importó. Había algo más importante. Lo que ella quería ver. No le importó que se le ría, que se le burle, que la trate de ebria, no le importó. Lo que sí le importó era que Dios mira ese corazón que se humilla. Una actitud puede cambiar la historia de nuestra vida y de toda nuestra familia. ¿Cuántos lo creen a eso? Entonces, como está, ponte de pie.